Muy buenas tardes, amigos de BPI, muchísimas gracias por el contacto. En este momento son las 3:22 de la tarde, nos encontramos en el este de Caracas, municipio Chacao, con el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Ignacio Belisario. En este momento vamos a hablar de distintas facetas, de distintos temas importantes, no únicamente en el movimiento estudiantil, sino de las universidades. Cuéntanos un poco cómo se encuentra la Universidad Católica Andrés Bello. Recordemos que esta universidad es privada, pero ¿cómo está el número de estudiantes que semestre tras semestre ingresan a dicha universidad? ¿Ha aumentado o ha bajado la calidad? Bueno, la calidad se mantiene, es una de las mejores universidades del país, pero evidentemente los números han ido en caída libre. Es una realidad que lo que ha sido la deserción para todas las universidades no escapa a la realidad de la UCAP. Y nos hemos visto afectados por ella. Evidentemente, en comparación con otro semestre, la universidad no está completamente vacía, porque eso sería mentira, pero sí existe un decrecimiento importante en el número de estudiantes, sobre todo de los nuevos ingresos, lo cual se puede analizar desde distintas perspectivas, pero creo que eso sobre todo porque los jóvenes sienten que desgraciadamente en este país no hay futuro, y bueno, el trabajo de nosotros como representantes estudiantiles es hacerlos saber que sí hay futuro y que vale la pena seguir luchando por este país. Ahora, ¿cómo ha impactado la inflación en el tema del presupuesto? Día semestre, vemos como los estudiantes salen del bachillerato para ingresar a las universidades, sea la Católica Andrés Bello, distintas universidades, pero a nivel de la Católica, ¿cómo le impacta a este bachiller que sale para ingresar a la Católica Andrés Bello, como vemos que van aumentando los precios? Bueno, como le impacta absolutamente todo. Si este estudiante está de bachillerato, sentía como mes a mes le aumentaba, por ejemplo, la empanada o el Nestí, pues la UCAP no escapa a la crisis económica. Evidentemente estamos en un contexto en el cual el país obliga a que la universidad haga aumentos, pero sí debo decir que la UCAP es bastante considerada con sus alumnos, y de hecho a estos momentos nosotros estamos trabajando en contra de unos números rojos, porque el presupuesto de lo que se cobra en concepto de matrícula no alcanza para cubrir los costos de la universidad. Entonces, más bien nosotros tenemos un déficit, y la universidad hace todo lo posible por no trasladarle ese déficit a la matrícula de los alumnos, porque evidentemente sabemos que estamos en una crisis económica que no es culpa de la universidad, que es culpa de quienes dirigen al país, y que nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que ese estudiante de bachillerato que está ingresando como nuevo ingreso a la universidad pueda seguir sus estudios desde el inicio hasta el final y pueda graduarse como UCABista. Ahora, hablaste de algo importante, la matrícula, también referente a lo que son el gobierno nacional, quien es el que indica esto. Ustedes como el movimiento estudiantil se han tratado de comunicar con este ente, por lo menos el ministro de Educación Superior, para plantearle estas inquietudes que han tenido los universitarios. No, bueno, en cuanto al tema de lo que es la relación directa con el ministro de Educación Superior, pues en este momento, por lo menos desde la UCAP, no existe una comunicación. Sí podemos decir que, tendiente a lo que se pronunció desde el CNU la semana pasada, de que ellos se sometían a la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso la Constituyente Educativa, nosotros prevemos que cualquier tipo de conversación en ese sentido sería contraria a los principios que nos enseñan dentro de la universidad, a nuestros valores democráticos, porque evidentemente estamos en una situación en la cual esta Constituyente, que es inconstitucional y que no podemos nosotros reconocer. Además de eso, el Consejo Nacional de Universidades ha decidido plegarse y someterse a una autoridad que no es tal, porque se ha fraguado en contra de la Constitución, y nosotros como estudiantes universitarios no podemos permitir que ese fraude entonces intente tal vez un poco sobreponerse a lo que nos enseñan dentro de la universidad, y nosotros en este momento realmente no tenemos ningún tipo de vía de comunicación con el ministro de Educación Superior. Para todos los estudiantes, bachilleres que nos están viendo a través de las pantallas de BPI TV, cuéntanos un poco cuál es el valor monetario de la matrícula de cualquier carrera universitaria dentro de la Católica Andrés Bello. Bueno, básicamente el valor oscila, en este momento se pasó a una modalidad trimestral. En la universidad siempre se había manejado el presupuesto en una modalidad semestral, pero evidentemente por la inflación se ha tenido que ir hacia una modalidad de pago por trimestre. Y bueno, la universidad realmente a nivel, incluso el área metropolitana de Caracas, es una de las privadas, dentro del concepto de privada, es de las más baratas de las universidades privadas en el área metropolitana de Caracas, y el precio oscila dependiendo de la inflación. Realmente los números son un poco, un trimestre aproximadamente, es que depende de la carrera. En psicología el trimestre en este momento puede estar rondando los 700.000 bolívares trimestral, pero esa es una de las carreras más caras en psicología. Y depende, como te digo, de las carreras. En Derecho existen otros precios, Ingeniería existen también otros precios, y va a depender mucho de la carrera de la cual se trate, pero evidentemente entendiendo todo esto dentro del contexto en el cual la crisis económica impacta directamente dentro de la universidad, y la universidad, como te decía antes,
más bien está trabajando en números rojos, es decir, lo que cobra por la matrícula ni siquiera le alcanza para cubrir sus gastos y el presupuesto anual, y evidentemente esto es culpa de quienes toman las políticas económicas a nivel nacional, que nos han metido en la peor crisis económica de nuestra historia. Ahora, todo esto es dentro del recinto universitario, dentro de las puertas de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahora abramos esas puertas y vamos a salir a lo que es el tema venezolano, el tema que ha estado latente en esta situación a las próximas elecciones regionales, que es el 15 de octubre. El movimiento estudiantil de la Católica Andrés Bello. Cuéntanos cómo se van a organizar para este día. Ustedes invitan al voto, porque hemos notado a través de las redes sociales como muchas personas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Ustedes, el movimiento estudiantil de la Católica, ¿qué dicen? Hay que ir a votar. La posición que hemos asumido los UCABistas y la representación estudiantil de la UCAB es que es cierto que estamos en unas condiciones paupérrimas para acudir a un proceso electoral, pero que somos la gran mayoría del país los que estamos exigiendo un cambio. Y las mayorías se ejercen. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es que imaginemos que esto es un partido de fútbol. Y cuando tú tienes en tu equipo a Messi y a Cristiano Ronaldo, no importa si el árbitro está comprado, no importa si alargan la línea de cal, no importa absolutamente nada del escenario en donde juega. Pero cuando tú tienes a los dos mejores jugadores del mundo, tú sales a ganar el partido. Entonces, la vocación que nosotros tenemos como estudiantes ucavistas es que tenemos que salir a ganar el partido, porque en este caso la mayoría del pueblo representan a Messi y a Cristiano Ronaldo. Esa analogía un poco por el pasado que tengo de haber jugado fútbol durante gran parte de mi vida, pero me parece que significa muy bien la contienda que debemos dar. Es decir, no podemos nosotros privarnos de nuestra herramienta más útil, que en este caso es la gran mayoría del pueblo, la que exige un cambio, la que clama porque las cosas mejoren y por un país en donde existan oportunidades, y entender que este escenario electoral es una herramienta para alcanzar ese fin, que no es un fin en sí mismo. Las gobernaciones no son un fin en sí mismo, pero sí son un medio para ir dentro de una estrategia política a mediano y largo plazo debilitando a un gobierno que se ha querido básicamente apropiar de la felicidad y de la esperanza de los venezolanos. Ahora, estas son las palabras del representante por parte de la Católica Andrés Bello. Ustedes han tendido puente con distintas universidades, bien sea la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Santa María, para hacer un hilo conductor, agarrarse de la mano todas las universidades de cara a las elecciones regionales. Sí, de hecho es importante recalcar que todas las universidades estamos en pro de la participación y estamos haciendo un llamado activo a ir a ejercer nuestro derecho al voto de manera indistinta de por qué candidato sea, pero entendiendo que hay que votar en contra de un régimen opresor, de una dictadura que se quiere aprovechar de cada espacio en el que pueda inmiscuirse en la vida de los venezolanos para controlarlos, para someterlos y para sobre todo callar a quienes piensan distinto. Entonces, desde las distintas universidades tenemos que asumir una posición valiente y que sea bastante clara de que solamente a través de una participación masiva vamos a lograr propinarle una derrota contundente a Nicolás Maduro y sus candidatos, que hoy en día representan la opresión, la tristeza y la desesperanza para el pueblo venezolano. Belisario, ¿cómo te sientes tú fuera del movimiento estudiantil como venezolano? Se vienen de más de 4 meses de manifestaciones aquí en el Distrito Capital, donde hubo más de 100 muertos, donde hubo detenciones, donde aún siguen presos políticos. ¿Cómo se siente ese Ignacio Belisario, estudiante también de cara a estas elecciones? ¿Sientes que de haber venido de una batalla, de una lucha de calle, ahora se vienen unas elecciones regionales? Yo creo que no es incoherente y pienso que eso es lo más importante que debo decir, porque yo tuve la oportunidad de ser de los que iban a la vanguardia en todas las protestas y yo recibí el impacto más fuerte, al igual que muchos de mis compañeros, de un régimen opresor que no quería que nos expresáramos libremente en las calles. Y he entendido, y pongo un ejemplo también en este sentido, que al igual que nosotros sabíamos después del primer mes y medio, 2 meses de protestas, que no íbamos a pasar del Rosal, no por eso le regalábamos un metro de la autopista a la dictadura. Nosotros íbamos igual y con nuestros mecanismos de manera pacífica, electoral y constitucional, luchábamos de manera democrática por un cambio, exigiendo que las cosas mejoren. Entonces, si ese espacio en el cual nosotros no renegábamos de lo que somos demócratas, pacíficos y que queremos un cambio por las buenas, no podemos entonces entender este escenario como algo que es incoherente o que es contrario a ese escenario. Son escenarios completamente complementarios y que hay que entender que evidentemente no se sale de esto sin calle, pero tampoco se sale sin un proceso electoral. Entonces, obviamente cuesta, no voy a decir que no, es difícil venir de una lucha tan fuerte en la calle y que nosotros básicamente lo que exigíamos dentro de ese cronograma de 4 puntos con el que iniciamos, que eran las elecciones generales, evidentemente por ahora no fue alcanzado, pero eso no significa que no pueda alcanzarse. Y yo creo que el ir debilitando la dictadura en todos los espacios, es lo que nos va a permitir la victoria final. Churchill decía, cuando la Segunda Guerra Mundial,
que que enfrentaría el nazismo en el aire, en el agua, en los campos, que lo enfrentaría en todos los espacios en que tuviese que enfrentarlo hasta lograr la victoria final. Y bueno, yo creo que este es, no sé si el agua, el campo, el aire, lo que sea, pero es un escenario de lucha y no podemos abandonarlo. Tenemos que ir a votar, a ejercer nuestro derecho y hacerle saber a la dictadura que sobre todo estamos votando por un cambio, votando en contra de un régimen que nos quiere adormecidos, que nos quiere inertes, y nosotros no podemos permitir eso. No seamos nosotros cómplices de un error del cual tal vez nos podamos terminar arrepintiendo en un futuro. Ahora, para finalizar esta entrevista, danos un balance de cómo ves, cómo visualizas ese ambiente ese día, ese domingo 15 de octubre. Soy muy honesto, hay mucha gente que habla de que los niveles de abstención pueden ser elevados y yo no lo veo. Yo creo que el pueblo venezolano tiene una profunda convicción democrática y sobre todo electoral, y que los sectores populares son, además, desgraciadamente, porque quisiéramos vivir en un país en donde los sectores populares pudiesen progresar, avanzar e ir escalando hacia los demás estratos sociales, pero hoy en día, por culpa del gobierno, eso es una imposibilidad, no solamente para los sectores populares, sino básicamente para cualquier venezolano. Yo veo a un pueblo que va a ir a votar masivamente, y lo digo porque el 16 de julio con la Operación Libertades de la UCAP tuvimos la oportunidad de visitar distintos puntos soberanos, y siempre pongo una anécdota que es muy significativa de cómo funciona este país. Nosotros en Antímano, el 16 de julio, obtuvimos 6.500 votos, pero en los 4 meses de protestas que estuvimos activos en la calle jamás movilizamos 6.500 personas en Antímano. Este es un pueblo que está convencido de un cambio pacífico, democrático, electoral, y además sabe que su poder de castigar a cualquier persona que busque oprimirlo o que no le dé oportunidades es el voto. Estamos convencidos además de que la gente saldrá a participar masivamente porque ve en esto una oportunidad no de elegir un gobernador, no de que ese gobernador vaya a repararle la calle o vaya a tomar algún tipo de política pública que cambie de manera directa su realidad, sino que es una forma de castigar a aquellos que nos quieren dominados y que además le han traído una de las etapas más tristes de nuestra historia y que han sumido al pueblo venezolano, a la gran mayoría del pueblo venezolano, en la miseria, mientras que ellos, que son un grupito minúsculo, se mantienen en el poder con todos los privilegios y con todas las riquezas que además le han robado a ese pueblo, y ese pueblo va a salir a castigarlos. Eso es lo que yo veo para el próximo 15 de octubre. Así es, amigos de BPI, acabamos de conversar con Ignacio Belisario, quien es consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, tratando distintos puntos importantes dentro de la Católica y fuera de ella, como son las próximas elecciones regionales a presentarse el 15 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.